Y creo que allí estamos. Hola, muy buenas tardes. Espero se encuentren todos muy bien. Mi nombre es Lili. Me confirman por favor si me escuchan. Necesito saber por favor si me escuchan. Mírate por favor tú allí. Levántale un poquito el audio para saber si me escuchas. Ahora que yo entre, me confirman por favor. Mira a ver si de pronto. Sí. Sí, ahí está perfecto el audio. Bájalo todo para que no va a sonar que estuve haciendo un ensayo y hacía un ruido así. Entonces por aquí voy a saludar. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes de nuevo. Los saludo a todos los que en este momento nos acompañan, de todos los países, las personas de todos los países que nos acompañan el día de hoy, martes. Me confirman por favor si me escuchan. Si se escucha, dice Adriana. Adriana, muchísimas gracias. Bueno, inicio, como ya los saludé, dándoles las gracias por acompañarnos, por el día de hoy, dedicar su tiempo para estar conmigo y con Sam, que hoy también está aquí con nosotros. Hola amigos. Entonces, él va a estar en la parte de atrás. Lo primero que voy a advertir, así me gustaría tener un aviso que dijera advertencia, advertencia. Este video es en vivo. En los videos en vivos es una especie o un estilo de video en el que se comparte no solamente el proyecto, sino que se comparte también con la comunidad, se saluda a la comunidad y también se dan algunos tips extra o se habla un poquito. Entonces, si a ti te gusta este estilo de formato, este tipo de formato en vivo, entonces acompáñanos en todo el paso a paso porque nos vamos a divertir mucho haciendo la segunda parte de las caritas navideñas. Si no te gusta este estilo de que de pronto saludemos a las personas, te invito a que visites nuestro canal. Tenemos más de 800 videos, 800 ideas diferentes en las que no hablamos en vivo, vamos a lo concreto y entonces ahí no tienes que de pronto ver cómo saludo a la comunidad, ¿listo? Y ya advirtiendo eso, entonces voy a saludar a la comunidad. Luego les cuento el por qué, ¿listo? Pero entonces ya saben, varias veces les voy a decir que estamos en vivo para que sepan cuál es el tipo de trabajo que se hace hoy y cómo vamos a compartir. Besitos y abrazos para Eva, también para Verónica Batun, Carolina Rendón, bienvenida, Carmen Chávez, Iradia Mata, María Eugenia Páez, que nos están saludando, a Hassam Marok, que nos saluda desde Marruecos, Dora Torres desde Bogotá, María Luciano desde Puerto Rico, Jair Robles, por aquí voy bajando, Carolina Capricornio, mil y mil gracias por acompañarnos, Carolina, Dios te bendiga porque siempre estás ahí muy atenta. Muchos, no puedo decir solamente uno que después me dicen, ay Lili, yo también, sí, tenemos una comunidad hermosa, llena de amor. Adriana Torrealba también nos saluda, por aquí bajo para saludar a algunos más. Luz Dari García, besitos para ti Luz Dari, por tu apoyo también. Y Carmen Rodríguez, bienvenida Carmen. Carmen Chávez, abracitos para ti. María Lara, Sandra Ivonne, Adriana Lanchimba, que fue la persona que nos dijo que sí nos escucha perfectamente. Y bueno, Zulimar, abracitos para Zulimar. María Huamani desde Perú nos saluda. Clarita nos saluda desde Cuba, abracitos para ti Clarita y para Fabio. Alicia Chávez, bueno, Dana Ochoa, besitos para todos, besitos, besitos. Ya no saludo más porque no falta la que se enoje. Rosalina también y Miriam Delgado, que nos saluda desde Sinaloa, México. Bueno, aquí besitos para ti también, Leila, Wendy. Ahí ahora los saludo más, ¿sí? Para que de pronto no se me ponga aburrido el mensaje y ya les explicaré porque al principio les dije que este video es en vivo y que normalmente en este tipo de videos se saluda. ¿Listo? Se saluda para que de pronto lo sepan. Bueno, por acá vamos a empezar. Esta es la segunda parte. Por aquí les voy a hacer no un resumen, sino que les voy a mostrar las caritas que hice en el video anterior. Entonces recuerden, este es el video anterior. Tengo mucha luz porque es la que me va a iluminar la parte baja, ¿sí? Donde voy a trabajar. Pero entonces aquí les muestro el muñeco de nieve, el Grinch, listo, el Santa Claus o Santa Claus, como ustedes lo llaman, Papá Noel también, Reno y Pingüino. Estos son los 5 motivos que compartí en el video anterior. Aquí en las tarjetas, cuando ya termine de presentarles el video, les dejaré el enlace para que no se pierdan estas 5 caritas. ¿Listo? Para hoy, ¿qué les tengo?
Para hoy les tengo galleta de jengibre, que me pidieron galleta de jengibre, osito, duende, el cascanueces y la señora Claus. ¿Listo? Tengo 5 trabajos. Para empezar y que no se nos ponga aburrido el video, entonces voy a comenzar rápido. Ya tengo mi pistola de silicona lista. ¿Me escuchan la música? Me dicen si escuchan la música, les gusta la música. Cuéntenme cómo ven hoy la transmisión. ¿Se ve bien? ¿Se bien? ¿La música está bien? ¿Tú qué me dices? ¿Todavía no dicen nada, nadita? Bueno, ahí me van dejando los mensajes en el chat, que Sam va a estar pendiente y entonces él va a me va a transmitir sus preguntas. Listo, para empezar con el tutorial. Aquí voy a pasar a la otra cámara para que vean entonces los materiales que voy a usar. Ahí ya está, listo, se ve perfecto. Ya va a llegar la transmisión en el momento. Bueno, si se oye bien. Listo. Muchísimas gracias, Eva. Bueno, aquí como en el video anterior tengo las bases de cartón que son de 9 centímetros y las 2 piezas. En este caso estoy utilizando fleece, pero pueden utilizar fieltro. Listo, 2 piezas también de 9 centímetros. Como les indiqué esa vez, si lo quieren hacer con CDs, si lo quieren cambiar de pronto el material, lo pueden hacer. Lo que sí les toca es ampliar un poquito los moldes. ¿Listo? Aquí tengo fieltro blanco, trencilla blanca, unos botones decorativos, un pompón número 3, un mini pompón en color rojo y el hilo o cordón. De este cortamos 25 centímetros, lo anudamos porque va a ser nuestra cuerda de amarre. Este paso del que voy a unir las caritas, este paso ya lo adelanté para los otros proyectos, esperando no demorarme mucho. Y los moldes, recuerden que estos son los moldes, se los compartiré en nuestra página Arte en tus manos con Lili y Sam. ¿Listo? Ahí tiene notas, va a decir cuántas piezas tienen que cortar, entonces para que sepan que ya tengo listos los moldes y al terminar el video se los compartiré. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Voy a iniciar, recuerden que es de 25 centímetros, todas las cuerditas van a ser de 25 y lo voy a pegar en la parte trasera. Vamos pegando. Este proceso lo vamos a hacer con todas las caritas, con las 5 que trabajaré hoy y las 5 que trabajé en el video anterior. ¿Listo? Esta es una brochita de silicona. Las venden donde venden maquillaje para aplicar cremas faciales, pero yo lo utilizo para evitar quemarme. Y aquí vamos entonces pegando. María Eugenia Páez pregunta qué clase de cordón está usando. Este es un cordón dorado de 2 milímetros de grosor. Es como todos los cordones que venden, sino que el grosor es como lo que uno pide. Les sirve más delgadito, que lo venden también más delgado, o yo lo utilizo de este más grueso de 2, porque también pues es decorativo. Cuando lo pongamos en el árbol o en las coronas o donde lo queramos poner, entonces nos va a realzar ese dorado tan bonito que identifica la Navidad. Bueno, aquí entonces miren, yo pongo la silicona muy cerquita, pero con cuidado de no lastimarse, y lo pueden hacer también con silicona líquida por si de pronto me preguntan. Y aquí vamos. ¿Listo? Esto lo voy a hacer con todas las caritas, este mismo proceso. Esto no se los voy a repetir en las otras caritas porque dejé solamente esta y no demorarme tanto como en el video anterior. ¿Listo? Bueno, ¿cómo va el audio? ¿Todo bien? ¿La música? Sí, todos dijeron que estaba bien. Ah, bueno. Les puse música esta vez, nosotros no la escuchamos porque la puse fue en el programa que estamos manejando hoy. Entonces allí, miren cómo va quedando la forma, por decir, la base de la galleta. Y esta pieza la pueden cortar doble o así sencilla como la corto yo. Y en los anteriores muñecos yo les hice gorros. Este sería como el gorro de la galleta. Entonces lo voy a pegar con silicona. Recuerden que si lo quieren coser, lo pueden coser con puntada festón. Si me ven temblando un poquito, es por la fuerza que le hago a la pistola
para que la silicona me salga mesurada, porque si la aprieto mucho sale chorro de silicona. Entonces es por eso, y para no quemarme, por supuesto. Aquí voy pegando. Miriam Bautista nos saluda desde México. Abrazos, Miriam. Miriam nos acompaña siempre. Yo creo que Miriam lleva más o menos unos 4 años acompañándonos. Gracias, Miriam. Abrazos. Aquí seguimos. Miren cómo va quedando. Sencilla. Pero no quise ponerle gorro, sino como este glass. Esto simula el azúcar glass de las galletas. Y la trencilla que le voy a colocar es blanca por todo el contorno, igual como hice con las galletas anteriores. Con cuidado, ¿no? De no irse a quemar. Por eso advertí de que el video está en vivo, porque me toca trabajar un poco más lento para no lastimarme, ¿listo? Y pues la idea es seguirles compartiendo videos en vivo, pero pues me demoraré un poco porque no me voy a lastimar de pronto por trabajarla más rápido. ¿Quién más nos acompaña para que las vaya saludando? Sam, por favor. Areli Pacheco nos saluda, dice que buenas tardes. Gracias, Areli. Carolina Capricornio dice, vamos con esos likes. Gracias, gracias, sí. Ayudarnos. Claro, eso nos ayuda muchísimo, lo de los likes. Aquí voy pegando. En el video anterior y en este también lo voy a hacer cuando ya lo termine. Les pongo los tiempos para que vean con cada cabecita cuánto me demoré. Entonces, para que de pronto sepan. Aquí dejé un sobrante. Para no quemarse es mejor dejar un sobrante allí. Y sigo pegando. Sí, recuerden que los likes son muy importantes, mueven el algoritmo, permiten que nos conozcan otras personas que de pronto nunca han llegado a visitarnos y a aprender. María Eugenia Páez también recuerda que los moldes quedan publicados. Sí, los moldes quedan publicados en el blog. Recuerden que el blog es una página en realidad del canal donde se comparten los moldes de manera gratuita. Pero en esta ocasión también, aquí se me pegó la silicona y miren, con la tijera se corta. En esta ocasión también para las personas que quieran comprarlo, les voy a dejar un enlace en la descripción, porque hay personas que los descargan gratis, que allí los dejo, nosotros siempre dejamos los moldes gratis, pero también a veces hay personas que nos quieren apoyar, que nos quieren ayudar, y entonces voy a dejar un enlace donde también los vamos a vender en Hotmart, y allí pueden comprarlos. El precio son 9.000 pesos colombianos, que al cambio son un poquito más de $2. En otros países cobran impuestos, entonces les cobran como $2.50, $2.80, pero es por los impuestos de cada país. Pero ya saben, o sea, el precio en general, lo que yo, por decir así, cobro por los moldes, son 9.000 pesos. ¿Listo? Para que de pronto sepan de las 10 caritas. Al final les doy también más información. ¿Listo? Entonces, bueno, miren que ahí voy. Miren cómo va quedando de bonita la galletica. Voy a ponerle los ojos, como lo estoy pegando con silicona caliente. Entonces voy a poner los 2 puntos de silicona. Soplo o espero que se enfríe un poquito. Y luego los pego. Lo que les digo, si tiemblo es por moderar la salida de la silicona, que hoy está desbordada. Bueno, ¿qué más dicen por allí? Ay. Bueno, ¿qué dice María Eugenia Páez? Voy a pegar la nariz. Gracias. Bueno, Alicia Chávez, saludos desde Caborca. Dice Caborca. Alicia Chávez, saludos de Caborca. Sonora. Sonora. Debe ser de México. Bueno, aquí le estoy pegando la nariz. Los ojos, lo mismo. Espero un poquito, porque si no, se me derriten. Las cascaritas, para las personas que me preguntan, son plásticas. Ustedes las preguntan así, como cascaritas. O los preguntan como ojitos plásticos o como narices, porque también a veces lo venden como narices. Y yo en este caso, las mías eran de aproximadamente 12 milímetros cada una.
pero eran muy grandes, entonces yo las corté con un poquito alrededor, con las tijeras, con estas, que les recomiendo tener unas tijeras de punta muy fina, muy filosa, porque se ayudan cuando no tienen cosas, no tienen herramientas. Entonces ellas ayudan. Miren, aquí pego un ojito, y acá voy a pegar el otro ojito. Ay, chido. Aquí le corrí un poquito. Bueno. Nos saluda Verónica Salles. Dice que saludos desde Antofagasta, Chile. Abrazos, Verónica. Dime si de pronto los nombres de las ciudades son extraños o difíciles de pronunciar. El país. Chile, sí. Ponle el país, por favor. Y bueno, ahí Ivonne va. Rojas desde Ecuador. Hola, Ivonne. Bueno, aquí les voy a mostrar. Miren este cartoncito, un cartoncito normal, es reciclado. Cuando ustedes quieran hacer expresiones de sonrisas y de pronto se confundan un poquito, entonces háganlo en un cartón y así es mucho más fácil pasar las sonrisas. Gracias a Verónica, muchísimas gracias Verónica Salles, nos está haciendo un aporte de 2.500, si no estoy mal son pesos chilenos. Mil y mil gracias, Dios te bendiga y te multiplique. Verónica, denle me gusta, si no estoy mal creo que da la opción para que ustedes puedan darle me gusta a ese aporte de Verónica, por favor, amigos y comunidad. Bueno, aquí seguimos. Miren cómo le voy a hacer la sonrisa para que aprendan, vean, sencillito. Esta es la expresión que yo dibujé en el cartón. Aquí tengo el bolígrafo termoborrable y lo que voy a hacer es pasar por donde dibujé la sonrisa. Yo la quiero bordar, pero no creo que alcance. Voy a mirar si lo hago al final o les muestro en un solo proyecto como lo hicimos en el video anterior. Miren, ¿listo? Miren, ya les quedó la sonrisa. Y luego lo que voy a hacer es, para decorar, voy a poner un puntito de silicona en cada extremo y le voy a pegar unos botones. Si pueden conseguirlos más pequeños que los que yo tengo, mucho mejor. Estos son de 12 milímetros, pero si los pueden conseguir más pequeñitos, mejor. Los venden, sino que yo no los tengo. Y como es una galleta, pues la idea es ponerle como si fueran dulces en la expresión. Y acá en la esquina, como todos mis dibujos, lleva un pompón, pero en este sería como simulando una cereza. ¿Listo? Entonces le voy a pegar. Cuéntame cómo van. Por aquí Cinia Vargas nos había saludado desde Costa Rica. Hola Cinia, feliz tarde, gracias por acompañarnos. Carmen Rodríguez desde Ecuador. Miren cómo queda la galleta de jengibre. Aquí ustedes pueden pasarle pintura, un marcador permanente, pueden bordarlo como yo les he enseñado a bordarlos. Y ya saben la técnica, con el cartoncito hacen las curvas, ¿sí? Como las N's, bueno, N sería así o O así, como lo tengo yo en la pantalla sería como una O. Las hacen, las cortan y ya luego solamente es colocar sobre el muñeco. Si ven, estos tips se los puedo dar cuando tengo en vivos, porque tengo que trabajar con ellos y entonces no puedo obviarlo en un video. Entonces aquí está la galletita. Vamos a ver qué más. Pues por aquí Carolina Rendón nos envía saludos. Carmen Chávez dice que quiere comprar los moldes. Gracias, Carmen. Carmen, ahora que terminemos el en vivo, puedo compartirlo, puedo hacerlo, lo de compartir el enlace del blog para que las personas que quieran descargarlos de manera gratuita o las personas que quieran de pronto comprarlos, ahí también les dejo el enlace. ¿Listo? Si están aquí en Colombia, el pago lo pueden hacer por Nequi, directamente por Nequi. Al número que aparece en pantalla, ahorita les va a aparecer un número de teléfono, a ese número aquí en Colombia. Y si es por fuera, lo pueden hacer por Hotmart, ¿sí? Y allí pueden tener muchos medios de pago, hay tarjetas, hay PayPal, hay muchas cosas para que ustedes hagan el pago. Bueno, aquí tengo la carita. A ver, pónganme en ese chat qué tal les parece esa carita, para ver si seguimos motivados trabajando. ¿Qué continúa? Bueno, vamos a continuar con el duendecito. María Eugenia Páez pregunta que dónde puede comprar ese tipo de botones.
Bueno, los botones y todo lo que yo compro, eso lo compro en mercerías. Aquí en Colombia, bueno, o en mi ciudad, se le llaman cacharrerías. Pero creo que en otros lugares le dicen, o otros países les dicen mercerías, es donde consiguen botones, hilos, agujas, tijeras, cintas. Allí es donde consiguen todas estas cositas. Nosotros en la ciudad donde vivimos hay 3 almacenes completos que venden mucha cosa, entonces en uno compro una cosa, en otro otra y así. Y ahora que les muestro unas lanas que yo trabajo, esas son en Dollar City, pero ahorita les muestro, ¿listo? Entonces aquí voy con el segundo personaje, que es el duendecito, que también me lo pidieron. Mire, le dice hasta pelo, pero todavía lo tengo flojito. Está el pompón, el gorro, los ojos, las orejas y la nariz es un mini pompón. Así lo piden, mini pompón. Y para otras personas que no viven en Colombia y no saben dónde comprar los materiales, nosotros tenemos una página de recomendados en Amazon para las personas que viven en países donde pueden comprar en Amazon, y allí yo les comparto cosas que uso aquí en Colombia y que lo pueden comprar en Amazon. También está en la descripción la información. Bueno, aquí, al igual que hice con la galletita, está el cartón. Le pegué la tela adelante, el cordón atrás y la tela atrás. Esta parte no se las repito porque ya se las mostré con la galleta. Le corté pelo, miren, una pieza de pelo que le quede así en el borde. Acostúmbrense a medir las piezas antes de pegarlas para que no les vaya a quedar chueco, les vaya a quedar malo. Entonces aquí, miren, por ejemplo, miren, yo veo y el pelo está muy adentro. Entonces yo lo halo un poquito y ya sé que el gorro es más arriba. Miren, él lleva pelo, gorro, aquí tengo las orejas y ya voy a trabajar. Esto voy a pegarlo. Tengo el pompón también. Aquí voy a pegarlo. Recuerden que quien quiera coserlo lo pueden coser, ¿no? Con puntada festón. Yo les he enseñado cómo hacerlo también en otros videos. La ventaja del fieltro, estoy utilizando fieltro y fleece utilicé en la galleta, es que ya tiene una tolerancia para que yo lo estire un poquito. Si yo quiero lo puedo estirar y así acomodo las piezas como yo quiero. Ahora voy a pegar el gorro. ¿Listo? Bueno, vamos así. Les recuerdo que estamos en un video en vivo. Las personas que de pronto nos visitan por primera vez, tenemos más de 800 videos y en vivo saludamos a nuestra comunidad porque compartimos con ellos. Es para interactuar con la comunidad también, ¿listo? Para que no se molesten de pronto porque uno los saluda. Mira, aquí va el pelito y el gorro. Al gorro le elegí así. Estas telas, hay algunas que las compré hace muchos años, entonces de pronto las pintas no las encuentren iguales, pero en los almacenes de telas ya está llegando los motivos navideños. Si no encuentran así, busquen medias o ropa que sea muy barata y que ustedes puedan cortar las telas, listo, para hacerlos así. Ya como empiezan también temporada para Halloween, entonces traen telas brillantes, entonces para que las vayan comprando. Bueno, aquí voy a pegar la trencilla. La trencilla en este caso la voy a utilizar de color dorado y voy a pegarlo por todo el contorno, igual como hice con la galleta de jengibre. A ella le puse blanco, pero a él le voy a poner dorado. ¿Cómo vamos? Cuéntame qué te preguntan. Si tienen preguntas, vayan haciéndolas para de una Dicen vez. que está muy bonito el trabajo. Muchas gracias, muchas gracias. Este tiempo que ustedes nos regalan, nosotros procuramos por eso darles también algo bonito, entretenido y que puedan trabajarlos para ustedes, y si alguna les sirve para vender, para que venda también. Vamos allí. ¿Cuántas personas nos acompañan hoy? Aquí están 93 personas. Oh, qué bien.
Recuerden que como estoy en vivo, también entonces me demoro un poquito pegando, ¿sí? Para evitar quemarme. Entonces por eso les trabajo un poco más lento. Es diferente, por ejemplo, en un estreno, que yo pongo cámara rápida en las cosas. Aquí sí toca lento, para no quemarse. Bueno, aquí ya voy terminando esta trencilla. María Eugenia Páez dice que cómo se pide esa cinta que estabas pegando. Trencilla, trencilla. También le dicen millaré, pero no, lo normal es que lo pidas como trencilla. Si quieren también hagan capturas de pantalla. O sea, el video se presta para que ustedes hagan capturas de pantalla y así ustedes puedan preguntar por los materiales. ¿Listo? Yo les muestro así o les estiro así y pueden hacer la captura y entonces así la preguntan. Trencilla, vienen muchas. Por ejemplo, está esa o está esta otra que me gusta mucho también. Mírenla tan bonita. Pero de esta sí tengo muy poquita, es para una decoración que voy a hacer con el cascanueces. Lo preguntan también, en este caso lo preguntan más como millaré. Este sí lo preguntan como millaré. Y el grosor máximo es de 1 centímetro. No tiene ni 1 centímetro, tiene como medio centímetro la base y los arabescos es como 3. Por aquí Doris Esperanza dice que se puede pedir como zigzag dorado. Ah, mira, también ese nombre puede ser útil, zigzag dorado. Eso es lo bueno de la comunidad. Van diciendo cómo le dicen también en otros países y entonces nos ayudan mucho. Bueno, miren cómo va. Las orejitas, en este caso yo las voy a pegar. Porque al coserla me demoro mucho más. Pero ustedes si quieren lo cosen. Voy a ponerle más silicona aquí a mi pistola. Listo. Ponen una orejita y la otra. Bueno, no sé cuál era la de cuál. No sé cuál. Dice Carolina Rendón que en México se le conoce como espiguilla. 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 Bueno, otro nombre, mira. Espiguilla. También, ¿el otro nombre cuál fue? Zigzag. Cinta zigzag. Yo le digo normalmente trencilla. Y Margot Morán dice que en el país de ella se conoce como greca. Greca. Sí. Wow. Sí, mira, ¿sí ves los nombres? Y por ejemplo, al fieltro que yo estoy utilizando también le dicen pañolensi, porque dicen que el fieltro es el que es más acartonado, el que es más rígido, que este en realidad se llama pañolensi. Yo por eso les muestro las telitas para que también se den una idea y entonces puedan hacer capturas o mirar en la pantalla bien y luego ir a comprar. Marta Eneris Moreno saluda. Hola Marta Eneris, ¿cómo estás? Marta Eneris tiene una llavecita en su nombre, ¿cierto? Sí. Ella hace parte de las moderadoras del canal. Igual que Eva Manualidades y Carolina de Capricornio. Sí, casi todas. Casi todas. Bueno, miren cómo vamos. Ahora le voy a pegar las orejitas. Las orejitas las pego sobre la trencilla, pero la silicona se la aplico a la oreja para no ir a untar de más el trabajo. ¿Listo? Entonces miren, aquí lo pego. Miren, aquí está. Aquí pego la oreja. Y la otra al otro lado. Vamos aquí poniendo. Miren, así va quedando el duendecillo. También le voy a poner los ojitos como lo hice ahora con la galletica. Entre más juntos a veces se ve más triste y entre más separados, bueno, hay personas que dicen que se ve triste, pero es como si los pongo acostados se ven como tristontos, pero yo lo pongo así que se vean tristes, no es por que se vean tristes, sino para que se vean inocentes. Pero hay personas que me dicen que se ven tristes, entonces voy María Benítez dice que por dónde puede ver la primera parte de las caritas. María, las otras caritas igual están en el canal. Recuerden que todos los videos quedan en el canal. Y al finalizar este video se los dejo en las tarjetas. Pero al iniciar el canal está entre los primeros videos que se han compartido en este. Sí, se compartió este mes. Se compartió, fue el primer video de julio. Entonces ahí están
los videos. Aquí le estoy pegando la nariz. La nariz es un pompón. Como pueden ver, no es exactamente el mismo color del muñeco. Bueno, en la cámara se ve casi igual, pero es un poquito diferente, pero no importa. Estos pompones los preguntan así, mini pompones. Y si no lo encuentran individual, ya venden una cinta, como como una cinta llena de pomponcitos. Recuerden que puse la silicona, la dejé enfriar un poquito y ahora pego los ojos. Mire que los puse más separados que otros, no los puse inclinados, entonces no se ve triste. Que a veces me dicen, es que se ve triste, Lili. Mira, allí va. Y la sonrisa, el cartoncito, miren. Ustedes le miren qué sonrisa le gusta más, si les gusta si les gusta esta sonrisa o si les gusta así amplia como esta. A mí me gusta esta es la que le voy a hacer. Ivonne Rojas me dice que te pregunte si se puede usar CDs. Sí, claro, la diferencia es que el CD o CD, como le dicen en otros países, es de 12 centímetros, ¿sí? La circunferencia es de 12. Esta es de 9, o sea que te toca ampliar un poquito los moldes que estoy compartiendo. ¿Listo? Un poquito, no es mucho tampoco. Bueno, miren aquí el truco de la sonrisa. Tengo el bolígrafo termoborrable y el cartón. Y lo que hago es pasar el bolígrafo y así hago sonrisas. Ustedes miran si lo bordan, si lo pintan, si lo ponen solo con el marcador, y allí quedó la sonrisa de este duendecito. Y le voy a poner, este se llama lana ovejera o cordón ovejero. Este lo consiguen en las tiendas del dólar, que en Colombia se llaman Dollar City, en otros países Dollarama o Dollar Tree. Entonces, o si no hay de estos almacenes en su país, donde vendan cosas para tejer, hilo crochet, agujas estas de tejer, allí lo van a encontrar. Si no lo encuentran grueso, de pronto lo encuentran más delgado, de este, que se le llama lana barbas. Lana barbas, este es más delgado, pero también sirve para lo que vamos a hacer. Entonces lo voy a poner aquí a un ladito, lana barbas, ya saben. Y este solamente voy a cortar el pedacito que necesito, porque debo continuar con las caritas. Recuerden que las caritas que les hice en el video anterior tenía este peluche, entonces debo seguir con el juego para que me queden iguales mis 10 caritas. Miren allí, lo voy a cortar y lo pego. Otra noticia que les tengo, pero que al final les voy a decir, es que quiero hacer el curso de las 10 caritas. Curso de las 10 caritas. Los videos quedan en el canal, pero hay personas que a veces les gusta tener acompañamiento o preguntar directamente, o que yo esté allí dándole guía de cómo se hacen las cosas. Entonces voy a hacer un curso día 27 de julio y 3 de agosto. 27 y 3 de agosto, son 2 sábados. Por si de pronto alguien está interesado, me escriben a nuestra línea de WhatsApp 317-771-9091. El curso va a tener un precio único de 30.000 pesos. 30.000 pesos, sea en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, en México, en Perú, lo que sea, 30.000 pesos. Ya al cambio cada una me dirá cuánto le tocaría, porque acá a Colombia debe llegar 30.000 pesos. 30.000 pesos son como $8 más o menos. Entonces ese va a ser el precio. No voy a cobrar más porque estén en Estados Unidos, no voy a cobrar más porque estén en España. Son 30.000 pesos. Eso sí, cuando giran el dinero sí les cobran como una comisión. No es para mí, es para la empresa que hace que llegue el dinero a Colombia. Pero al final les digo bien los datos, ¿listo? Entonces aquí corto el peluche, miren. A María Eugenia Páez le gustaría hacer el curso. Gracias, María Eugenia. Allí debajo por aquí, es que no sé cómo señalar, aquí abajito están saliendo unas letras, allí sale el número. Si estás fuera de Colombia, agregas más 57, que ese es el código. Más 57 es el código del país y el número que está allí. Me escriben. Los grupos, cuando yo los hago, son grupos pequeños, máximo 15 personas, no más. Miren cómo queda el duendecito. Ahora le pongo un poquito de rubor para que no quede pálido.
Se me pegó la silicona. Le pongo más silicona para que quede bien pegado. Ustedes hacen los retoques después. Ustedes saben que igual el video yo procuro hacerlo lo más completo, pero en los cursos que yo he hecho, y algunas personas han participado en mis cursos, saben que me dedico al 100% a mis alumnas. Tenemos tips, hablamos un ratito y son 2 sábados. Bueno, aquí le voy a poner un poquito de rubor. Listo, y ahí queda. Vamos a ver cómo van quedando. Ah, me falta el pompón y listo. Bueno, ya llevamos 2 personajes. También le voy a aplicar un poquito de rubor a la galleta para que no me quede tan pálida. Miren cómo queda. Bueno, ahí va. Vamos. Duendecito y galleta. ¿Cómo vamos? Maura Flores nos saluda desde Quito. Gracias, Maura, muchas gracias. Gracias a todos por apoyarnos y por su compañía. Recuerden que estamos en vivo, que normalmente en este tipo de videos también son para compartir con la comunidad. Entonces es normal que la manualista salude la comunidad. ¿Listo? Si no les gusta, recuerden que tenemos otros videos en los que nos saludamos y no interrumpimos tampoco. Porque a veces no les gusta. Gracie Obando nos saluda desde aquí de Colombia. Gracias, Gracie. Abracitos para ti. Bueno, aquí tengo oso. Me pidieron un oso. Entonces aquí ya tengo el oso. Miren las cascaritas. Miren que este es como los ojitos, como las cascaritas. Pero en este caso lo voy a usar como nariz. ¿Listo? Ahora lo van a ver cómo va, cómo queda. María Eugenia Páez dice que ahí se puede hacer el pompón. Claro, el pompón yo les he enseñado en otros videos cómo se hacen pompones, narices y todos. Cortan la circunferencia aproximadamente para que salga este tamaño. Es más o menos de unos 5 centímetros la circunferencia. Le hacen puntada por el contorno, lo zurcen, lo rellenan y lo atan muy bien y les quedan los pompones. Yo los compro en este caso porque es más rápido, ¿no? También, pero en otros videos les he enseñado cómo hacerlos. Bueno, de nuevo. Ivonne Rojas dice que si repites el número de WhatsApp. Es 317-771-9091. En la pantalla donde están las letras amarillas ahorita sale, y también en la descripción se los dejo para que lo tengan y ahí se pueden agregar. Yo normalmente nunca le escribo a ninguna persona que se agrega a mi WhatsApp. Nunca les pido dinero por allí, para que de pronto hace meses alguien le escribió a una de las suscriptoras, a Luz Dari, pidiendo dinero. Nunca lo hacemos. O sea, el día que ustedes quieran donar dinero, háganlo directamente por el número Nequi o por PayPal, que allí aparece en pantalla, o por YouTube, que es lo más seguro. ¿Listo? Que no les van a quitar dinero, ni les van a robar, ni nada. Por allí no le pedimos dinero a nadie por WhatsApp. ¿Listo? Por si de pronto algún día les llega algo así. Ay, ¿qué más iba a decir? Se me olvidó. Bueno, para las personas que les gusta de pronto hacer o participar en grupos de WhatsApp, nosotros tenemos uno, pero eso se llama canal de WhatsApp. Nos buscan en los canales de WhatsApp y aparecemos así como Arte en tus manos. Ahí nos encuentran. Allí yo les publico los horarios, les publico los videos que estamos compartiendo en YouTube para que no se lo pierdan. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar entonces con el osito. El osito hicimos lo mismo. Base de cartón, las telas, en este caso utilicé polar o fleece, que también le llaman así, pero pueden utilizar el fieltro como hice en la galletita en el las. ¿Listo? Sino que tenía de este, entonces lo uso. Tengo piezas en fieltro, blancas y grises, y esta escocesa. Los ojitos, el pompón, la nariz. Bueno, con él no me falta creo que nada. Lo pegué y ahora voy a empezar a armar. Entonces aquí voy, pego el gorro. Si tienen más preguntas me dice dicen. Delis María nos saluda desde Chile.
Que está quedando muy lindo todos los días. Gracias, muchas gracias por ese apoyo. Aquí pego. Carmen Chávez también nos saluda. Gracias, Carmen. Bueno, allí pegué ya el gorrito. José Walter Viera. Boa noite. Nos saluda en portugués. Nos saluda Qué en... maravilla. Gracias, Parabéns. muchas gracias. Bueno, usted no sabe pronunciar. No, lo estoy leyendo así como lo veo. Usted aquí. lo lee en español. Parabéns. Muchas gracias, nos está felicitando. Sí, ya sé. Bueno, aquí ya pegué la trencilla. Bueno, no me va a reír más ni nada porque ya después me regaña, como la señora que entró a regañarme y a desahogarse. Ella entró y se desahogó. Por eso les estoy advirtiendo que estamos en vivo. En vivo. Normalmente y pego mejor blanco. Me gusta más blanco. Le voy a pegar blanco. ¿Listo? Le voy a pegar blanco para que me quede más lindo así con el blanco. Vamos a hacerlo por aquí. Recuerden que trabajo lento porque estoy en vivo. No me voy a quemar. No me voy a quemar por trabajar rápido, porque del afán no queda sino el cansancio. Vamos a seguir por aquí. Miren, así va quedando. Y quedan como unas galletitas. Miren y verán que ellas quedan como unas galletas. Ideales para regalar, para vender. Cuando me preguntan por los precios, otra cosa que les iba a decir, cuando me preguntan por precios, ¿en cuánto lo vendo? La verdad, no les puedo decir en cuánto lo venden, porque todo depende. Tendría, de pronto si vivieran en mi misma ciudad, podría decirles, pero los precios a veces dependen hasta de tienda en tienda. O sea, ustedes arriman a una tienda y les cobran, les voy a decir en dólares para que pronto no se confundan. En una tienda le cobran $1 y en la otra 2, y están en la misma ciudad. Entonces, para mí es difícil darles el precio cuando yo sé que hay diferencia por competencia, porque son más mayoristas, porque mucha cosa, lo de los precios de los insumos. Entonces lo mejor es que se vean el video en el que les enseñamos cómo sacar los costos. Allí ustedes sacan costos, utilidad, todo ese video se los compartimos nosotros hace como 2 años y la técnica nunca cambia, o sea, nunca va a cambiar el modo de sacar los costos de un producto. Entonces ven ese video y allí aprenden a sacarlos. Se los voy a dejar. Está en la descripción. Ahí en la descripción está. Casualmente en la descripción está como recomendado. María Martín nos saluda desde España. Gracias. Verónica Sales nos dice cómo hago para agregarme a WhatsApp. Verónica, puedes hacerlo. En pantalla está saliendo el número o ahorita sale. Lo que haces es que agregas el +57, que es el código de Colombia, +57, y el número es 317-771-9091. Igual allí en la pantalla sale ahora el número y en la descripción también está. Y si de pronto alguna de las chicas me colabora, por favor, y lo escribe, el 317-771-9091 ahí en el chat, para que sea de pronto para las personas que les interesa, o las personas que se quieren agregar al canal de WhatsApp, solamente nos buscan como Arte en tus manos y allí le aparece el canal. En el estado actualmente les tengo el enlace del canal de WhatsApp para que se agreguen. Allí les comparto los videos y también les comparto los horarios, que como las notificaciones a veces no llega, entonces por allí lo hacemos. Estoy pegando la nariz. Voy a subirlo para que se vea. Estoy pegando la trompa. Esta es la trompa del oso. Miren, la trompita. ¿Listo? La trompa. Ahora voy a pegarle los ojos. Le voy a pegar la nariz primero. Sabino Flores nos saluda desde España también. Hola Sabino, muy buenas tardes, noches. Ya es bien de noche para ti, son casi las 12. Muchas gracias por el apoyo. Carmen Rodríguez dice que si le puede colocar cordón dorado. Pues, Claro,
lo que prefieras. La verdad, yo les comparto la idea y ustedes lo personalizan. O sea, ustedes lo hacen como más les gusta, el color que prefieran, si lo quieren solo en rojo, no en cuadros, si ya cada persona le pone su toque personal. Aquí estoy poniendo la pieza de la nariz. Estoy esperando a que enfríe un poco porque está bastante caliente la silicona. Y lo que voy a hacer mientras tanto es armar las orejitas. Miren, son 2 piezas para cada oreja. Lo voy a ir pegando porque no alcanzo a coserlos, pero si lo quieren coser ya les he dicho que lo pueden coser. Entonces aquí armo una orejita. María Cortés nos saluda. Gracias María, muy buenas tardes para ti, gracias por tu compañía. A todos, mil y mil gracias por la compañía. Y les voy a pegar el de color gris aquí, miren. Voy pegando. Katy Guapaya nos saluda también. Gracias Katy, bienvenida. Miren, aquí ya tengo una orejita. Ahora sí voy a pegar la nariz y los ojos. ¿Listo? Los voy pegando. Vamos, miren la oreja. Gloria Arturo nos pregunta que cuántas caritas van hasta ahora. 5 del primer video y hoy vamos 3. Hoy llevamos la galleta de jengibre, el duendecito y el oso, que todavía no lo he terminado. Y nos falta el soldado cascanueces y señora Claus. La idea es compartírselas, que les quede 5 caritas en cada video. Carolina Capricornio sufre cuando tocas la pistola de silicona. ¿Por qué? En la pistola. Yo también le tengo miedo, yo le tengo respeto. Uy, Dios, porque no deja cicatriz. O debe ser la crema que utilizo cuando me quemo. Porque, uy, los quemones que me he pegado con esto. Ha sido... No me ha visto cuando yo limpio la silicona con el dedo. Yo creo que sí, ella tiene que haberte visto porque ya ve los videos tuyos también, completitos. Pero lo que sí admiran, que no te untas. Nunca te untas de pintura. Bueno, no me hable, señor, que la señora que escribió dijo que era mala educación, que estuviera hablando con usted, con las hijas, con todo el mundo. Así me escribió. La señora se desahogó. Bueno, vámonos así. Bueno, ahí quedaron las orejas listas, miren. Así quedan las orejitas. Voy quitando estos alfileres. Miren que va tomando forma. Le voy a pegar el peluche, pero antes la recomendación que siempre les hago. Vamos a pegar el peluche, pero tiene las orejas. Entonces voy a cortar la pieza de peluche. Mido primero dónde voy a ubicar el peluche y las orejas, ¿listo? Así, él va aquí y una orejita va a ir por aquí y la otra va a ir por acá. Entonces tengo que pegar muy bien. Gloria Arturo dice que cuando lo cose, que si lo hace con puntada filete sí, o que si se hace así. Sí, se hace con puntada festón, puntada filete, puntada de dragón, porque en cada país tiene un nombre diferente con eso. Pero las piezas de tela tienen que ser un poquito más grande que la pieza de cartón. Lo mismo para las personas que lo vayan a hacer con los CDs o con los CDs. Tienen que cortarlo un poquito más grande si lo van a coser, para que les quede bonito. Miren allí, estoy pegando. Vamos pegando con cuidado y no irse a lastimar, no se vayan a quemar. Y a este lado me quedo un poquito. Wendy Vargas nos saluda desde Perú. Gracias, Wendy, muy buenas tardes. Bueno, voy pegando aquí.
corrí un poquito para atrás, pero no importa. Ahora sí lo quito. Miren, así va quedando el oso. Y le voy a pegar las orejas. Espera que se untó de la silicona. Y aquí pego la otra. De hace como 2 años les enseñé unas cabecitas, unas caritas también, y esas sí son solo cosidas. Tiene otro estilo, es como otra técnica. O sea, digamos que estas son otras caritas que hice, pero estas tienen otra técnica. Bueno, aquí van, miren, las orejitas. El pompón va acá arriba porque todos tienen gorro, entonces todos tienen pompón. Si pueden utilizar silicona líquida, si de pronto preguntan, sí lo pueden hacer. Con los niños principalmente, si van a hacer con niños este tipo de trabajos, silicona líquida para ellos. Y voy a ponerle un poquito también de rubor. Me falta la boca de él, ya se la hago. Le hago la boca. La boca de ellos se hace como un 3. Así. O le hacen solamente una línea. Y le hacen como una U. Es como una V. Recuerden que pueden hacerlo con hilo. O pueden también con el marcador permanente. O pintura. Listo, no solamente como yo. Yo aquí lo que tengo es el bolígrafo termoborrable, que se los muestro para que las personas, esto borra con el calor. Si yo le pongo el secador, él lo borra, se llama así, bolígrafo termoborrable. Pueden hacerle captura de pantalla para que lo consigan. La marca, esa marca sí es de, si no estoy mal, es nacional, pero los venden así en todos los lugares. O bolígrafo para tela, también lo consiguen así. Bueno, aquí va el osito. Personaje número 3. María Eugenia Páez dice que qué material es el gris. Es fieltro. Esto es fieltro. Y es gris claro, porque viene uno más oscuro. Bueno, ahora continuamos con... Vamos a irlo subiendo por aquí. Farruca nos saluda, buenas noches. Hola, Ludi. Bienvenida. Ludi está en España. Ella vive en España, entonces nos saluda desde España. Voy a ponerlo aquí. Y vamos sacando las piezas. Miren. ¡Ay! Muy más chica que no me vaya a caer. María Torres dice que qué tono de rubores. Este es un fucsia. Se llama así, fucsia, de marca Bardot. Viejito, pero muy bueno. Farruca dice que ha llegado un poco tarde. Bienvenida. Pero, Ludi, llegaste para los 2 últimos. ¿Listo? Luego te ves los otros del inicio. Bueno, aquí tengo el soldadito cascanueces, que me pidieron el soldadito y le eché mucha cabeza para que me quedara bonito, para que me quedara diferente, o sea, que hiciera juego con las otras caritas. Farruca dice que Zulimar. Está saludando a Zulimar. Ya. Está saludando a Zulimar. Zulimar es de Venezuela y Zulimar también hace parte de las moderadoras. Entonces, les explico de nuevo, cartón en el medio. Se pegan las 2 piezas de tela con el cordón para colgar. También pueden ponerle un palito, ¿no? Si quieren ponerlo como tipo pin para un arreglo floral, un arreglo que hagan para Navidad, podrían poner las caritas tipo pin, como si fueran en un arreglo de flores. Ahí también, si no lo quieren para colgar. Entonces aquí van las piezas, aquí está el bigote, la nariz, tengo el gorro, las patillas y el pelo. La trencilla también le voy a colocar trencilla dorada. Y qué más, la naricita es un mini pompón y voy a empezarlo a armar, ¿listo? Entonces aquí, como les recomiendo siempre, midan las piezas para que no les vaya a quedar de pronto corrido o muy, por ejemplo, este pelo es más arriba. Aquí está el pelo, este es el gorro y ustedes van midiendo. Él no es que tenga mucho pelo, pero era que no quería que me quedara calvo. Y aquí le puse, esas son las patillas.
Inicialmente había cortado en negro, pero como el gorro es negro, entonces quedaba muy oscuro. Entonces por eso preferí ponerle, cambien el color del gorro. Si lo quieren ponerle el bigote negro y todo negro, como son clásicos los cascanueces, que son más de pelos negros, entonces el gorro lo pueden poner rojo o lo pueden poner azul rey, y el pelo, las patillas y el bigote lo pondrían negro. En mi caso, como yo ya lo había cortado, dije, ay no, le voy a poner el pelo de otro color, y por eso opté por este color caramelo. Es como un color caramelo. Miren, aquí van todas las piezas, van así y ustedes van midiendo. ¿Listo? Siempre es bueno medir antes. Entonces ya sé dónde voy a pegar el pelo. Vamos haciendo. Bueno, ¿cómo van hasta ahora? ¿Qué tal? ¿Cuál de los tres que he hecho entre la galleta, el oso y el duendecito les ha gustado más? Déjenme allí en el chat cuál les ha gustado más de estos tres personajes que he hecho hasta ahora. Vamos ahí. Del gorro son dos piezas. ¿Por qué? Porque quise darle cuerpo. Entonces por eso corté 2 piezas. Vamos a pegarlo. Lo pueden coser, ¿no? También, ya les he Carolina dicho. Rendón dice que los trabajos que se han realizado en donde se pueden compartir. Los de nosotros, ¿dónde lo puedes compartir? No, pero sí. Los pueden compartir, o sea, nosotros lo compartimos siempre en YouTube, en Facebook, en Instagram, pero si ustedes lo quieren compartir, ustedes pueden, el enlace en la parte baja, debajo del título, hay como una flecha que está como acostada. Esa flecha es para compartir. Lo pueden hacer por Facebook, en sus redes sociales, en WhatsApp, ¿sí? Todo, en Pinterest también. Y por ejemplo, yo nombro las redes porque mi asesor de YouTube, que tuvimos una asesoría durante 6 meses, me dijo que YouTube no penaliza por decir los nombres de las redes, entonces lo puedo decir sin problema. Miren, aquí ya va el gorrito. Voy a correr un poquito el oso para que me deje trabajar más el gorrito y lo voy a pegar. Vamos a hacerle por aquí. Entonces ustedes pueden compartir donde quieran. Si ustedes saben que tienen una amiga que les gustan las manualidades y que a ella les interesa este trabajo, de allí le dice dónde compartir, ustedes dicen WhatsApp, entonces por WhatsApp y se lo mandan a ella, y así sucesivamente. Es como la manera para compartir. Miren, yo voy pegando, ¿sí lo ven? Si en algún momento hace falta algo de silicona, le hacen el retoque. Voy a pegar las patillas. Aquí en el borde. Ay, aquí de una vez. Voy pegando. A todas les gusta a todos. A todas les gusta. Bueno, eso es un buen síntoma, un buen signo. Porque si les gustan todos, entonces los van a poner en práctica. En cambio, si uno hace un video y solamente 1 de 5 gustara, pues ahí sí hay que evaluarse. A ver qué es lo que está pasando, porque no. Bueno, miren, aquí vamos. Listo. Y voy a pegar el bigote. Voy a ir mirando. Todavía no he pegado la trencilla, no se me ha olvidado, sino que sí lo voy a dejar para ahora, porque igual tiene un poquito más de trabajo. Entonces aquí está el bigote, la nariz, donde voy a poner los ojos, sí me cabe. Entonces aquí, ya sé más o menos dónde lo voy a pegar. Entonces cada pieza con mucha calma, no se vayan a lastimar. Recuerden, las personas que venden, hay que cobrar bien el trabajo. Y si de pronto no tienen idea de cómo cobrar, salgan, miran trabajos similares en el mercado y así pueden cobrar los de ustedes. ¿Listo? Aquí le voy a poner la naricita. Y también aplico de una vez la de los ojos.
Recuerden que está caliente, entonces tengo que dejar enfriar. Aquí ya pego la nariz. Y ahora pego los ojos. Tengo aquí la trencilla también que ahora la voy a pegar. Esta queda linda. Esta es para decorar aquí. Vamos haciendo. Miren cómo va tomando forma cada personaje. Aquí ya lo voy a pegar. Si los ponen acostados quedan tristes. Si los ponen más parejos, más paralelos, les quedan más... no les queda triste, les quedan como más visibles, como más vistosos. Entonces está en cada uno. Miren que en esto solamente en la galletita lo puse un poquito acostado. De resto los he puesto más derechas las cascaritas para que se vean como más alegres. Porque me estaban diciendo, Lili, es que quedan tristes. Bueno, entonces para que no queden tristes, ponen los ojitos más así, derechos. Bueno, ahí vamos. ¿Qué me falta? Ah, este. Voy a ponerle la trencilla. Voy a ponerle una trencilla aquí todo el contorno. Recuerden siempre con cuidado para no lastimarse. Vamos ahí. Ahí vamos. Recuerden, para las personas que están llegando, que este video es en vivo, entonces me toca trabajar un poco más lento, ¿sí? Saludamos a la comunidad porque este tipo de formatos para saludar y compartir con la comunidad. Entonces, para que sepan de pronto a qué tipo de trabajo están visitando o qué contenido están viendo. Son 10 caritas en total. Este video estamos haciendo 5. Estamos haciendo 5 caritas. Bueno, ahora sí, ya terminé. Jaja. Muy bien. Y como este es un soldadito, yo les he visto a los soldaditos que ellos tienen una decoración en el gorro. Entonces se lo vamos a poner. Listo, les vamos a poner la decoración en el gorro. Primero aquí en el borde. Así. Tenemos 230 me gustas, 95 personas en este momento, pero ha estado variando entre 106, 103, 90 y pico. Ah, qué bien. Y gracias por el apoyo, gracias por los me gusta. Ustedes saben que eso es lo que mueve el algoritmo de YouTube, es lo que hace que nos recomiende. Y entonces por eso necesitamos que los videos sean muy vistos, muy visitados, para poder que el canal siga creciendo. Entre más nos vean, pues más probabilidades hay de que compartamos productos y proyectos de calidad. ¿Listo? Porque cuando lo ven a uno poquito, no hay manera de invertirle, chicas, no hay manera de invertir, porque no hay suficiente de pronto rentabilidad para poder comprar materiales. Pero si tenemos con qué comprar materiales, también hay la posibilidad de crear más contenido, más ideas para ustedes. Bueno, María Eugenia Páez nos pregunta que cómo se llaman las tijeritas de punta, como las que usas. Mira, esas tijeras en realidad las venden donde venden cosas de manicure, porque con estas tijeras esta punta es para quitar las uñas que están enterradas.
Entonces, esos y los cueritos, pero principalmente son las uñas que están encarnadas. Entonces esto lo meten y cortan. Pero como yo sé que tienen un filo así súper bueno, entonces por eso yo las compré para mis manualidades. pero la verdad es para eso que las venden, en los sitios donde venden cosas para uñas. Miren cómo queda. Ya les muestro, sino que aquí es para pegarlo y que no me vaya a quedar mal. Ah, me encantó. Mira cómo queda. Oh, queda lindo. Bueno, a mí me gusta. Ustedes me dicen. Esta es una trencilla o millaré. Si no saben cómo se llama, hagan una captura. Hacen captura de pantalla y entonces con la foto, mucho más fácil. Una foto es la mejor fuente de información que uno lleva a una tienda, porque usted lleva la foto y la persona no sabrá cómo se llama, pero tienes la imagen, entonces es mucho más fácil que de pronto se ubique la asesora. Aplicaremos un poquito de rubor. Luego al final quitan los hilos de silicona. Y la boca, igual que con todos, le hacen debajo del bigote. Normalmente los hombres o la mayoría que se dejan estos bigotes grandes es porque tienen labios pequeños. Entonces este no va a ser la excepción. Él va a tener una boca pequeña. Ya ustedes luego le pasan un bolígrafo permanente o lo cosen y les queda entonces ya el cascanueces. Si le quieren poner una decoración que sea tipo Navidad, un botoncito bien bonito, y entonces les va a quedar el cascanueces navideño. Miren cómo quedó. Lo pueden hacer de muchos colores, los gorros diferentes, los pelos diferentes, y pueden hacer 6, 12 motivos, todos los que ustedes quieran. Bueno, ya terminamos este y ahora continúo con la señora Claus. Vamos por aquí con la señora Claus. ¿Cómo van? Ya vamos 4. Marta Sánchez dice que le encantan las caritas y que felicitaciones por la paciencia que tenemos para enseñar. Ah, con mucho gusto, nos encanta. La verdad, si no nos gustara esto, no lo estaríamos haciendo. Ya llevamos 10 años con el canal, 10 años compartiendo, 10 años dando ideas, y entonces aquí estamos para compartirles un proyecto, no un proyecto más, porque en realidad para nosotros no son proyectos más, es un proyecto nuevo, una idea nueva, para que ustedes puedan crear sus propias cosas de manera económica. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Bueno, proyecto número 5, ya con esta terminamos. La cabecita igual, miren, aquí está el cartón en la mitad de las dos telas. Si lo hacen en CDs, entonces igual sería el tamaño del CD, las dos telas. Y si lo quieren coser, entonces la tela debe ser un poquito más grande para hacer puntada festón por todo el contorno. Aquí tengo mi cuerdita de 25 centímetros, lo dije al inicio, pero lo vuelvo a repetir. La cuerda tiene 25 centímetros, de 2 milímetros de grosor, el cordón dorado. Lo anudé y lo puse atrás que quedara fijo y firme con silicona. La trenza, que es esta que le hice esta vez, utilicé de esta lana. Esta lana la conseguí en Dollar City. Esta es de 7 u 8 milímetros de grosor. No estoy haciendo pauta publicitaria para que de pronto sepan, pero allá fue donde la compré. Pero si no la encuentran o en su ciudad no la hay o en su país, es una lana que tenga de grosor entre 7 y 8 milímetros, y esta de color gris claro, porque no quería ponerle blanco a mi señora Claus, no quería ponerle blanquito, para que el contorno del adorno no se me viera perdido. ¿Listo? Y en las gorras también utilicé de este. Hacen captura de pantalla, la madeja pues es más grande, yo ya he utilizado bastante, entonces por eso no lo tengo aquí. Corté 18 piezas, o sea 18 tiras de 35 centímetros, 18 tiras de 35 centímetros, y la trencé, como pueden ver aquí. Tomé de A6 para 3
por eso se llama trenza, porque tiene 3 tiras, por decirlo así. Y tomé en la mitad, lo anudé, trencé, la mitad lo anudé, trencé y en el extremo le puse moñitos dorados. Ustedes miran si le ponen moñitos o si le quieren poner flores o lo que ustedes quieran ponerle. Ojitos, nariz, pompón porque también lleva gorro. Este es el gorrito y esta vez le compré estas gafitas. Las gafas miden de aquí a aquí 3.7, o sea, no son muy grandes. Estas gafitas las venden en el mismo sitio donde venden botones, piezas en porcelana fría, cintas, cremalleras. Allí mismo las encuentran y vienen de más tamaños. Yo compré estas, listo, y no fueron caras, costaron como 2.500 pesos. Para las personas que viven fuera de Colombia es menos de $1, menos de $1. Pero entonces así, para que las vean. Vamos a ver cómo nos quedan coquetas. Bueno, voy a poner aquí, ya tengo esta parte, voy a poner directo la trencilla. Ese sí me toca poner directo la trencilla. A todas dicen que les encantan los personajes. Muchas gracias, con mucho cariño, con mucho amor. Yo siempre les digo que la comunidad de Arte en Tus Manos somos de muchos países, pero nos une un mismo corazón. O sea, a todas nos gustan las manualidades, amamos la Navidad. ¿Saben cómo le dicen a las personas que amamos la Navidad? Se llama Navi Lovers. Navi Lovers. Ahora que son las tendencias de ponerse esas cosas con lovers, nosotros somos Navi Lovers. Vamos pues pegando. Ya saben cómo identificarse las Navi Lovers, porque nos encanta la Navidad. Bueno, aquí, ay, perdón, me estaba saliendo. Lo que estaba haciendo era pegando la trencilla. ¿Listo? Yo pego un poquito por fuera para no quemarme. Entonces, pego la silicona, pongo la trencilla un poquito corrida y luego sí voy poniendo la trencilla para así evitar quemarme. Recuerden que estamos en vivo, que normalmente estos videos son para compartir ideas, sí, pero también para compartir con la comunidad. Entonces es normal saludar, hablar con la comunidad. ¿Listo? Bueno, aquí ya quedó la cabecita de la señora Claus. Le voy a poner el gorro. Espérate, voy a sacar un momento. Ah, no, lo pongo aquí. Eso, ahí me queda mejor. Lo voy a sacar un momento porque es que me molesta para trabajar. Bueno, voy a pegar el gorro. Recuerden que los moldes los dejamos en nuestra página Arte en Tus Manos con Lili y Sam. Es una página que nosotros pagamos, por decirlo así, un servicio para mantener toda la información. Más de 600 proyectos están en Arte en Tus Manos con Lili y Sam. Nosotros le llamamos blog, es una página. Y allí pueden descargar los moldes de cualquiera de nuestros trabajos de manera gratuita. Pero en esta ocasión, para las personas que quieran comprar los moldes, también los vamos a vender por 9.000 pesos colombianos, que es un poquito más de $2. ¿Listo? Para las personas que estén interesadas, en la descripción les dejaré el enlace de los dos, de los moldes gratis o de los que quieran comprarlos. Y para las personas que quieran hacer el curso de las 10 caritas, también les dejaré información en la descripción, o pueden escribirme al número de WhatsApp de Arte en Tus Manos 317-771-9091. Si están fuera de Colombia, le agregan el 57 más 57. ¿Listo? Carolina Capricornio pregunta que si las narices son pompones pequeños. Sí, son mini pompones. Se llaman así, mini pompones. Bueno, ahora ya puse el gorro, la trencilla. Y ahora voy a ir por el pelo. Miren, aquí va el pelo. Carolina, tú que querías una señora Claus, la verdad espero que te guste mucho, porque tú fue la que me sugeriste la señora Claus y yo pensé mucho cómo hacerla. Entonces aquí está. Le voy a pegar el pelo para que quede bien linda. Quiero que quede bien bonita esa señora Claus. Voy a ponerle por aquí todo esto así. Chun, chun. Aplique una buena silicona.
porque como es lana, el pelo, entonces necesito que pegue muy bien. Vamos a ver. Ahí vamos. A Carolina le encanta a la señora Mayra. Gracias, Carolina. Miren, el pelo es lana, lana de color gris. Siempre le ponemos blanco, pero miren con el gris como queda de hermosa. A mí me gusta. Este gris me gustó, lo hice en la gorra. Y entonces espero que a ustedes también les guste. Yo les hice los moñitos de una vez para no complicarme haciendo moñitos en vivo. Y esto es muy fácil. Todas las que tenemos niñas sabemos que es fácil. Niñas, nietas, sobrinas, sabemos hacer moñitos. Bueno, ahora le voy a pegar la nariz y los ojos. Entonces aquí voy. Nariz. Ana Laura Valderas Sí. nos saluda. Gracias, Ana Laura. Ana Laura. Gracias, Ana Laura. Abrazos para ti y bienvenida. La comunidad de Arte en tus Manos siempre es muy cálida, muy amorosa, entonces te van a recibir súper lindo en el chat. Ahí estamos entonces con los ojitos. Aquí tengo, este es un mini pompón, recuerden, mini pompón. Son muy pequeñitos, o sea, son muy pequeñitos. Y dejo que enfríe un poquito para pegar los ojos, ¿listo? Un poquito nomás, para que no se me vayan a derretir. Y también tengo aquí lo de la sonrisa, que pegué el pelo y se me olvidó poner primero la sonrisa de mi muñeca. Vamos a ver cuál le voy a poner. Creo que esta. No, esa no me gusta, es que si la pongo creo que tiene sonrisa de brujita. En cambio esta está más linda, sí. Entonces ponen el cartón, recuerden hacer la pieza de cartón que les va a facilitar mucho. Si no quieren, no llegan hasta el extremo, ¿no? Solamente lo hacen en la parte baja y también les va a quedar la sonrisa. Luego le pasan pintura y les queda linda. Y así no se equivocan, así no les da miedo de pronto poner la sonrisa, porque ya con la pieza de cartón les queda listo. Voy a pegar las cascaritas. La otra cascarita. Así va quedando. Miren cómo va quedando la señora Claus. Así va quedando. Pilar Torres nos dice que gracias por compartir. Con mucho gusto, Pilar. Voy a mirar. No, pensé que tenías tú esto. Le voy a poner al gorro también su pieza de peluche para que se vea muy invierno. Entonces voy a cortarlo también. Cortarlo. También les quiero recordar a las personas que van llegando también, igual a las personas que hace rato de pronto nos están acompañando, que estamos en vivo, entonces nos perdonan cuando a veces tenemos errores, cuando a veces nos equivocamos, cuando las cosas no salen al 100% como queremos, pero siempre es con mucho amor que se comparte, ¿listo? Pero esto normalmente es así, o sea, los directos son para eso, para compartir, divertirse. Patricia Coronel nos saluda desde México y pregunta que cuál es el tamaño de los ojos. Ellas son aproximadamente de 8 milímetros, 8. La verdad yo los corté. ¿Por qué? Porque es que resulta que los ojos son más grandecitos y mis cabecitas pues no eran tan grandes para esa proporción de ojo. Entonces yo lo que hice fue que los corté con las tijeras que tienen un super filo. Por todo el bordecito me fui aproximadamente, le quité por todo el borde 1 milímetro. Entonces me quedaron pequeñitos por eso, porque yo las corté. Y María Eugenia Páez pregunta que cómo hiciste el molde de la sonrisa. Ah, pues fácil, un cartón. Mira, un cartoncito. Y entonces yo lo que hago es que dibujo cómo me queda la sonrisa. O sea, hago varias. Pueden que queden unas mejores, unas no queden tan lindas, así. Y la corto. Y luego la ensayo en un pedacito de tela. Si me gusta como está, se queda. Si no, pues es un pedacito del cartón. Y la idea es para todos los muñecos que hagas.
Bueno, aquí miren cómo queda el gorrito. Ya le estoy terminando acá el gorro a la señora Claus. Muy bien. Y acá también. Le pongo un poquito de silicona para que quede mejor. Ahí está. Listo. Miren, así les va quedando el borde del gorro de la señora Claus. Siempre con cuidado, no se vayan a lastimar. Por eso les decía yo que pues me toca despacio, porque pues la idea es compartirles, pero no lastimarme. Entonces allí vamos. Y a ella también le voy a poner un pompón. Es opcional, ¿no? Si lo quieren, pero lo que pasa es que excepto el soldadito, creo que es el único que no lleva pompón por el estilo del gorro. Pero es que al soldado no le podía poner este gorro porque entonces dejaba de ser soldado. Bueno, vamos. Le aplico rubor. Le aplico un poquito de rubor. Al final quitan los hilos de silicona. Y yo tengo unas gafas. Miren las gafas. Estas son las gafas. Ellas vienen de un alambre dulce, suavecito. Hay dos opciones. Una es cortarle aquí, cortarlo para que las gafas queden sobre la nariz. O la otra es con mucho cuidado empezar a doblarlo. Es un alambre dulce, ¿no? Miren, aquí yo lo voy doblando. Ya lo doblé. Listo, ya lo doblé. Y ahorita lo voy a hacer lo mismo al otro lado. Con mucho cuidado. Bueno, si se nos parte, pues se nos partió y lo pegamos. Eso es lo de menos. Pero entonces para que pronto sepan más o menos cómo lo estoy trabajando yo. Y yo creo que igual sí me va a tocar cortarlo, Sam. Porque no tengo aquí el cortador. ¿No tienes el cortador? Podía haberlo pegado de pronto antes del pelo. Pero la verdad, no calculé pegarlo antes del pelo. Pero la idea es pegarlos aquí. ¿Listo? Entonces ya Sam me trae el cortador. Porque era que no pensaba cortarlo. Pero pues tocó. Él sí me advirtió. Me dijo, ¿cómo lo vas a cortar? Ah, ya sé cómo lo voy a cortar. Ya les muestro. Creo que es. Estas son pinzas de bisutería. O alicates también les llaman. Estas son viejitas, viejitas, viejitas. Vamos a ver si hay suficiente. Vamos a ver si ahí me quedaron. ¿Todavía estarán largas o no? ¡Ja, ja! Ahí quedaron. Mira cómo quedó. Bueno, ahorita la pego. Pero porque es que quiero bordarle la boca, entonces por eso no la pego ya. Porque quiero pegarle coserle la boquita. O de pronto se la pinto con pinturita acrílica o pintura para tela. ¿Listo? Acrílica o pintura para tela. Y entonces por eso no la pego. Pero ya saben que le cortan, que le quede esa curvita allí sobre la nariz. Se le vea un poquito los ojos. Ay, tan bonita que quedó. Me quedó bonita. Bueno, a mí me gusta. A mí me gusta. Espero que a ustedes también. Miren, aquí están las... Voy a traerlas todas las caritas, intentar meterlas en la... ¿Cómo se dice esto? Aquí. Mira, esta va aquí. La otra carita va acá. Y el osito va acá abajo. Ay, sí, ya las arreglé. Miren, allí van. ¿Qué tal? Miren mis 5 caritas cómo me quedaron. Completas. Bueno, ¿qué le falta? Venga, yo miro si a alguna le falta color. No, ojos, todos tienen orejas, pompones, todo está completo. Creo que la que tiene un poquito más de trabajo por la trenza sería la señora Claus, pero quedó preciosa mi señora Claus. Yo quería que me quedara así. Estoy preguntando que cómo hiciste las gafas. Ay, no, yo no las hice, las compramos. Ya les dije, las compramos donde venden botones, hilos,
todas estas decoraciones que hacen en porcelana fría, todo, esas las compré. Y les dije hasta el precio, que me costaron 3.500, 3.200 pesos, algo así, en menos de $1. Eso sí costaron menos de $1 y esas las compré. Sí vi, lo que pasa es que hay que tener un poco de curia, probablemente de pronto Sam las pueda hacer en un futuro, no les digo que próximo porque hay que mirar bien cómo se hacen. Tienen como unas argollitas y unos alambres dulces dorados y lo del centro parece silicona caliente, con la que hicieron la forma de los lentes. No les digo que se las puedo hacer porque me toca de verdad mirar y buscar bien los materiales para el tiempo. Yo las compré, me parecieron divinas y habían de muchos tamaños. Yo las compré así pequeñas porque sabía que era para las caritas. Miren, aquí están los 5 motivos que me faltaban, por decirlo así. Está la galleta de jengibre, que si quieren pueden poner también botones de forma de corazón. En el borde podrían poner como más glass si quieren, por ejemplo de este glass podrían poner alrededor si quieren, para que quedara más decorado si quisieran, pero yo lo voy a dejar así. A veces menos es más. Pero manualidad dice que si en la tienda que recomendamos las venden. No, en Dollar City no. Bueno, allí no las he visto. Puede que de pronto en otros países, en Dollarama, que está en Estados Unidos, o Dollar Tree, de pronto allá sí las vendan. Pero aquí, en esta tienda en Dollar City, no las venden. Estas las conseguí, fue en una tienda de donde yo compro, donde compré los pompones, donde compro el cordón, donde compré la trencilla. Allí fue donde vi las gafitas y dije, yo las quiero para ponérselas a la señora Claus. Y entonces yo creo que di en el gusto del día de hoy. Creo que la señora Claus, de los 5 proyectos, bueno, a mí me gustaron todos porque todos los trabajé con mucho amor, pero la señora Claus quedó como con esas gafas así, como uno. Si no pueden conseguir las gafas, háganlas con alambre dulce. En algún video nosotros hicimos unas con alambre dulce. Voy a buscar el video y les dejo la recomendación en la descripción. Las hicimos solo en alambre porque la hice para una señora Claus que tiene vestido y tiene capa como la de Caperucita Roja. En ese. Bueno, voy a venir un ratico por aquí para que poderles hablar un poco más. Yo creo que ahí me escuchan, sino porque yo no he cambiado nada. Ahí está, todo está completo. Las 5 caritas de hoy. Ahora le tomo foto. Ahora les comparto al inicio del video. Van a encontrar la foto miniatura de este. Bueno, al inicio no, porque al inicio dice que qué tamaño es la cara. Todas son de 9. Todas las bases son de 9 centímetros. Mira, así quedó la señora Claus. Por aquí, para que se vea más oscurita. Por aquí está la señora Claus con sus trenzas. Lo que pasa es que la luz que tengo ahora es la luz que ilumina tan fuerte, es la que ilumina la mesa para poder trabajar y mostrarles. Entonces todas tienen 9 centímetros. Todas las cabecitas tienen 9 centímetros de base. Entonces está el oso. Está también el duendecillo, que me pidieron un duendecillo. La carita de la cabecita de jengibre, que también me habían dicho que querían una. Y la del cascanueces, que me pareció genial. Tampoco había hecho cascanueces así en esferitas, entonces estas ya las encuentran. Bueno, y las otras, ¿dónde están? Préstamelas por favor. Estas son las del video anterior. Estas son las del video anterior. Entonces claro que ahí no se nota, pues por lo mismo que les digo, por la luz que está muy fuerte. Es para poder que se vea. Miren que la luz es fuerte y a mí no me ilumina fuerte, pero a los muñecos sí. El Grinch. Listo. Espérate, por aquí yo pongo por acá. El Grinch. El señor, el Santa. Que la señora Claus lo superó. Pero quedó lindo. Esa pareja quedó hermosa. Miren cómo quedaron hermosos. Bueno, son las 10 caritas. Ahora vuelvo y se las muestro para que las vean bien. Aquí está el pingüino y el reno. Son 10 caritas. 10 caritas. Ahora les muestro entonces bien lo de las caritas para que puedan apreciarlas. Bueno, voy a desconectar la pistola de silicona porque me queda cerca del mouse y me puedo quemar. Entonces la idea no es quemarme tampoco. Eva Manualidades dice que le sacaste un 10. Gracias, Eva, gracias. Me alegra que te guste.
Bueno, son 10 caritas. Ahora les voy a decir, para las personas que están interesadas, primero, los moldes de las 10 caritas están en el blog, en nuestra página Arte en tus manos con Lili y Sam. Este video tiene su propio enlace. Van a encontrar solamente 5 caritas de este video, de las que hice aquí. El video de las otras 5 caritas tiene su propio enlace. Cuando entren a ese, encuentran los moldes de esas 5 caritas. ¿Listo? Porque son 2 videos. Este es parte 2 y el otro es parte 1. Cada uno tiene su enlace y cada uno tiene sus moldes. ¿Listo? De las 10 caritas. Allí los pueden descargar de manera gratuita, gratis, sin pagar nada. Solamente entran, descargan y son gratis. Y para las personas que quieran o puedan apoyarnos y quieran comprarlos, ahora voy a crear un enlace donde los pueden comprar. En moneda colombiana son 9.000 pesos, 9.000 pesos, que es un poquito más de $2 para los que están fuera del país. Para los que están fuera del país, en la plataforma donde yo publico, cuestan 9.000, o sea, a mí no me van a dar más, pero creo que en algunos países cobran unas pequeñas comisiones. Si no estoy mal, son México, Chile y algunos países de la Unión Europea. A ellos les cobran unas pequeñas comisiones por comprar virtual. En Colombia no lo hacen. Pero si lo quieren comprar por Hotmart, lo pueden comprar por Hotmart en Colombia o directamente conmigo en mi número de WhatsApp de Arte en tus manos. ¿Listo? Eso es solo para los que quieran y los que puedan. Y la tercera forma también de obtener los moldes, porque una es en el blog, 2 en Hotmart comprando los moldes, o 3 es la opción del curso. Estoy haciendo un curso de las 10 caritas. Las personas que estén interesadas el curso es el 27 de julio y el 3 de agosto. 27 de julio y 3 de agosto son días sábado. En hora Colombia será a las 2 de la tarde hora Colombia, 2 de la tarde hora Colombia. Ya les daré más información si me escriben de otras personas que viven en otros países. Ya allí les responderé en qué horario sería para esos países. Me escriben por favor las personas que están interesadas, que de pronto les haya quedado alguna duda de lo que estoy diciendo aquí. ¿Listo? El curso ¿cuánto cuesta? Si me preguntan, 30.000 pesos. 30.000 pesos totales, o sea, 30.000 pesos por los 2 días, por las 4 horas, por decirlo así. 2 horas del sábado 27 y 2 horas de agosto 3. Ese es el precio único, por decirlo así. ¿Que cuánto cuesta para Perú? ¿Que cuánto cuesta para España? ¿Que cuánto para México? El mismo valor, 30.000 pesos. No les adiciono que porque están en Estados Unidos, entonces para que me paguen más, o porque están en Europa para que me paguen más. No, los mismos 30.000 pesos. La diferencia es que sí, cuando envían dinero les cobran una comisión, y esa comisión sí les pido por favor que la paguen cuando giren el dinero, para que a mí me lleguen los 30 justos. 30.000 pesos es un precio justo, no es usura, no las estoy robando. ¿Y qué vamos a compartir? Nos comunicamos por Gmail, yo abro una sala, estamos máximo 15 personas. Normalmente yo estoy pendiente paso a paso quién está trabajando, a quién le ha costado dificultad hacerlo. Esto es para aquellas personas que a veces necesitan la asesoría personalizada, o sea, quieren esto, quieren que yo esté pendiente con su propio nombre, qué estás haciendo, cómo vas, qué dificultad tienes. Todo eso lo hago en mis cursos. Las personas que han estado en mis cursos saben que es así. Bueno, algo más que les tengo para decir. Bueno, ya le dije lo de los cursos, lo de los moldes. Quien quiera estar en el canal de WhatsApp, hay un canal en WhatsApp que se llama Arte en tus manos. Nos pueden encontrar por allí. Yo por allí les comparto el estreno, los horarios y cosas así. También en Telegram nos encuentran igual como Arte en tus manos. En redes sociales nosotros estamos presentes en Instagram, Twitter, TikTok, Facebook. Bueno, esas son como las principales. Por ninguno de esos medios nosotros pedimos dinero. O sea, si alguien les escribe, ay, que te habla Lili para que me regales, por allí yo no le escribo a nadie. Entonces, para que no vayan a caer de pronto en estas trampas que actualmente son tan comunes, que no debería de ser así, pero pues lastimosamente así lo es.
Bueno, voy para acá porque Sam se tuvo que ir un ratito y entonces para poderlos leer. No se ven los ojos del reno. Lo que pasa es que lo tapa un poquito el peluche, pero ahorita te los muestro bien, Daisy. A Daisy le voy a mostrar por aquí. Aquí, para que se vean. Hay que ponerlos un poquito más arribita, de pronto, o más abajito los ojitos. ¿Listo? Carolina, Sam no se ha decidido por el tiempo. La verdad, por ejemplo, hoy, aquí que estamos en secreto, y él no está. Lo que pasa es que Sam cumple años mañana, entonces por eso no hice el video mañana. Mañana vamos a tener algo sorpresa para él, entonces yo le dije que íbamos a hacer hoy el video, hoy martes, pero ustedes saben que mis videos son los miércoles y los sábados, miércoles y sábados, pero por eso hoy lo hice, ¿listo? Es secreto aquí entre ustedes y yo, aprovechando que no está. Bueno, ya saben que dónde encuentran los materiales, en las mercerías. En mi ciudad se llaman cacharrerías, pero normalmente se llaman mercerías en otros países. Y para las personas que quieran hacer donaciones, apoyarnos económicamente, lo pueden hacer por medio de los super stickers, super chats, super gracias por YouTube. Ustedes pueden aportar desde $1, $2, $3, lo que ustedes quieran, en su moneda nacional, lo que ustedes quieran. Creo que lo mínimo que YouTube permite, por ejemplo, para Colombia, creo que son 2.000 pesos, que equivalen a 50 centavos de dólar. Todo lo que ustedes nos quieran apoyar, bien recibido es, porque nosotros normalmente invertimos mucho de lo que ustedes apoyan al blog y a materiales. Y a tecnología, por ejemplo, las 2 cámaras que tenemos hoy, las luces, el internet, todo eso ha sido con sus apoyos, con su apoyo. Sí, mañana, Ludi, mañana. Pero ya no puedo porque ya viene, ya no me puedo decir más. Listo. Entonces, todo lo que ustedes quieran apoyar nuestro trabajo, bienvenido, siempre. Alguna vez nos han enviado cositas, nos han enviado telas o cosas, y nosotros las recibimos con mucho gusto. Y entonces con eso trabajamos también, ¿listo? Bueno, ¿qué más? Les voy a mostrar otra vez de nuevo la parte baja, la cámara donde están los muñecos. Espérense, ¿en dónde están los muñecos? Allí. Bueno, ya tengo varios. Ya me estoy despidiendo. para poder hacer cositas por acá. Bueno, miren, aquí está la señora Claus, el Santa. Me va a tocar por partes. Aquí está la señora Claus, el Santa, el oso, el duendecito, la galleta, el soldado, el reno, que me estaban diciendo que no se le veían los ojos. Es que por lo que pasa es que como el peluche quedó casi sobre sus ojitos, pero ustedes los pegan un poquito más abajo y quedan perfectos. Recuerden que nosotros damos las ideas y ustedes las mejoran, ¿listo? O le ponen su toque personal, el toque de cada uno. Por acá el pingüino y la carita de el muñeco de nieve. Entonces ahí están todas las caritas. Hay el Grinch que no puede faltar, ¿listo? El Grinch que no puede faltar, allí ya todo está. Entonces voy con ustedes para irme despidiendo. Les agradezco mucho la compañía. Voy a por aquí, aquí está, ya con ustedes para despedirme. Muchísimas gracias por el apoyo, por la compañía. Vamos a ver por aquí, vamos a ver, sí, ahí ya me ven, sí, ya me voy despidiendo. Para que ustedes también hagan sus deberes, para que saquen los moldes. Yo también voy a trabajar un ratito con los moldes, por lo que les digo. Para las personas que están interesadas en el curso, recuerden escribirme, máximo 15 personas. Hoy estamos a 16 de julio, hoy es 16 de julio y el curso sería para el 27 de julio y 3 de agosto. 27 de julio y 3 de agosto. ¿Listo? Para las personas que estén interesadas, entonces me escriben. Gracias, Carmen. Se nos chispoteó, por Dios. Eva, voy a buscarlas en Amazon, las voy a buscar si las hay las gafitas para recomendar el enlace, y para que puedan tenerlas por Amazon, porque aquí en Colombia pues yo las encontré en mi tienda. Bueno, mi tienda no, en la tienda donde yo voy y compro, porque no es mía. No vaya y
con dinero y pague y verá. Muchas gracias, Verónica. Saluda, que por ahí te están saludando. Hola, gracias. Sí, por allí está. Sí, Sam está de cumpleaños mañana. Entonces, hoy hicimos el video para adelantarnos un día antes y mañana estar en familia. Bueno, por allí, bueno, lee todos los que te están escribiendo, lee todas las felicitaciones. Muchas gracias a todos. A Sandra Ivonne Moreno acá, lo que pasa es que como ha pasado el chat, pues no he visto los otros. Sí, porque no estabas. Pero llegaste y nos pillaste. Ya les estaba contando que mañana cumples años. Entonces, sí. Gracias a Sandra Ivonne, gracias a Marta, Eneris, a Pilar, a Carolina, a Alba, a Verónica Salles, mil gracias, Verónica, y que Dios te bendiga y te multiplique. Alba, también besitos para ti, a Gladys, Loreli, Ludi, Eva, a todos, a María Luciano, a todos mil gracias, Luz Dari, Diana, Pilar Torres, María Eugenia Páez, Miriam Bautista. Mil gracias a todos por su apoyo, por su compañía, por el cariño, por todo lo bonito que siempre nos dan, porque ustedes también comparten su bello tiempo con nosotros, su preciado tiempo con nosotros. Algo que les iba a decir, y lo digo ya finalizando el video, es que siempre les recuerdo que los en vivos son para compartir dos cosas: el conocimiento, pero también la persona que ustedes tienen detrás de esa cámara. En mi caso, yo considero que soy una persona de valores y de emociones fuertes, y a veces comentarios que no son tan bonitos no me hacen daño. En el video anterior hubo una persona que Dios se desahogó. Pienso que le sirvió la desahogada y me alegra haberle servido como canal que se desahogara. Pero deben tener en cuenta que hay personas detrás de esa cámara que son igual de humanas a cualquiera de los que está al otro lado. Estos igual de humanos. Y recuerden que hay personas que sufren de depresiones, hay personas que sufren de tristezas, hay personas que tienen problemas, y cuando a alguien le escribe con dolo, con rabia, con odio, con dolor, no sé con cuántas emociones tenía esta señora en su corazón, a mí no me hizo daño. Me imagino que ella se alivió de sacar tanto odio que tenía en su corazoncito. Pero si yo no fuera una persona fuerte, creo que todo lo que hubiera escrito habría sido doloroso. Entonces, por eso les digo, si a ustedes no les gustan los en vivos, no los vean, porque los en vivos son para compartir con la comunidad. Los en vivos son para hablarles, saludarlos, mandarles besos, abrazos, buenas energías. ¿Listo? Entonces los en vivos son para eso. Comparto conocimiento, pero también comparto cosas de mi personalidad. Entonces, si a ustedes no les gustan los en vivos, busquen entre el contenido que tenemos otros videos en los que no saludo a nadie. Yo normalmente nunca le respondo el celular a nadie mientras estoy con ustedes, ni a mi mamá, ni a mi esposo, porque mi esposo está aquí al lado conmigo, mis hijas. Pero si algún día me toca responder porque no están y me están llamando, es porque me necesitan. Le responderé, pero nunca lo he hecho. No como mientras hago videos, ni agua tomé hoy. Otras veces sí tomo agua, pero no es malo tomar agua. No como porque sí me parece una falta de educación meterme alimentos en la boca y que me vean todo lo que estoy masticando. Eso no se hace. Pero no sé la señora si se equivocó, si se levantó por el lado izquierdo de la cama o le dieron de desayuno alacranes. Pero entonces, mucho amor, ¿sí? Y me alegra que se haya podido desahogar, pero este no es el medio. Este no es el medio. Porque les recuerdo que existen personas que a veces tienen problemas más graves que el que tiene de pronto ella en su momento y le puede afectar. A mí no me afecta. A mí no me afecta porque tengo una comunidad hermosa, tenemos una comunidad hermosa, tenemos un canal con muchos trabajos y con mucho amor, sí, con mucho amor lo comparto, pero hay personas que no, sí, hay personas que ustedes no saben, que tienen su cabecita, que tienen su corazón, si está deprimida, si está enferma, si tiene un hijo enfermo, un pariente en la cárcel, un pariente en la clínica, y le escribe con tanto odio, no, pues la acaba. Pero bueno, espero que le haya servido el desahogo. Y cada vez que hago un en vivo, les voy a decir,
Recuerden que estamos en vivo, recuerden que estamos en vivo. Por si de pronto a alguien que no le gusta ese formato, mejor se retira y vive su fiesta en paz. Bueno, por aquí Cinia, abracitos, Sandra Ivonne, Carolina, Mac Gajardo, muchas gracias. A Verónica, mil gracias Verónica por tu apoyo. Loreli, Marta Neris, María Luciano, abrazos. Yuma, he leído sus comentarios también. Ay, recuerden por favor, ya voy a terminar el video para que se quede ya, ya finalicemos y se puedan descansar. Ahora que termine el video, por favor, se va a activar la barra de comentarios. Recuerden dejarnos por favor sus comentarios sobre el video y si es posible déjennos la banderita de su país para saber desde dónde nos ven, o pueden escribir desde Perú, Venezuela, Argentina, Chile, Costa Rica, Puerto Rico, de donde sea que nos vean, que nosotros los amamos y nos sentimos muy felices de tenerlos en nuestra comunidad. ¿Listo? Entonces abrazos para todos. Recuerden todos las 3 modalidades de los moldes: blog, en tienda en línea o curso, cualquiera de los 3. Espero leerlos mucho. Abrazos y besitos para todos. Gracias a todos por sus saludos. Y gracias a todos por los saludos para Sam. Esperamos que sí, que los va a cumplir muy feliz. Por aquí está al ladito mío, pero no salió porque no puede salir hoy, pero ya en otro video saldrá él. Y me preguntan que cuándo video o curso tuyo. Yo he dicho que es por tiempo, por el tiempo, pero de pronto podemos sacar algo para hacer un curso. Sí. Ahí miramos, sí, es que es por el factor tiempo, pero igual él saca para hacerles ideas y proyectos lindos, originales. Entonces, ahora sí me despido. Abrazos para todos, besos, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video. ¡Hasta pronto! Adiós.